Buenas tardes a los participantes a esta clase de taller de Chota en modo lectura. El día de hoy hemos considerado hablar un poco de la narrativa, un género muy amplio, pero que sí estamos en condiciones de poderlo realizar, ¿no? Con diversas técnicas y también haciendo una comparación entre el cuento tradicional y el cuento moderno. El propósito de esta sesión es conocer los conceptos teóricos de la narrativa y la evidencia o producto es creación de cuentos cortos. Siempre en estos tiempos modernos se trata de tener cuentos que lleven poco tiempo en la lectura, ¿no? Pero de esta manera tener un contenido es un verdadero cuento, no son solamente unos cuantos renglones, ¿no? Sino que tiene que tener el concepto respectivo de este género muy difundido en el mundo entero y en todos los idiomas. Vamos a ver en primer lugar su estructura, ¿no? El cuento, así como cualquier obra, siempre tiene que obedecer a una estructura. La estructura es el cuerpo de una obra. La distribución y orden de sus partes componentes sirve para la construcción del argumento y de esta manera, pues, tener la estructura que es externa e interna. Vemos en el primer punto la estructura externa. Es de fácil observación, dice. Consta de párrafos que viene a ser cada uno de los trozos de un escrito. Bloques, conjunto de párrafos, capítulos, conjunto de bloques, partes, conjunto de capítulos y libros, conjunto de partes. Nos referimos al cuento en general, ¿no? Porque el cuento corto puede ser de un solo renglón, ¿no? O de 2 renglones o 3 renglones y puede tener el mismo significado de ser tanto como un cuento amplio como un cuento resumido, como podríamos decir, una historia resumida, que viene a ser el cuento corto, ¿no? La estructura interna dice la línea direccional en la que va montada una obra. No se percibe a simple vista, se concibe como tradicional, cuando el tiempo es lineal y el argumento va de lo simple a lo complejo en forma ascendente. La narración plantea introducción, planteamiento del conflicto, desarrollo, evolución del argumento y ya, esto. Y eso es lo que viene a ser la estructura, ¿no? Y hablando del cuento tradicional, como dice, es lineal, ¿no? Es los cuentos que siempre hemos leído en la escuela. Hemos leído, en primer lugar, aquellos cuentos de Caperucita Roja, de repente, ¿no? Otros cuentos como El zorro y el conejo, que siempre empiezan de un inicio de la historia y concluyen pues en el final también, pero con un sentido cronológico, en ascendencia, como si se tratara de una edad, ¿no? El nacimiento, el crecimiento, al final el desenlace, ¿no? De la decadencia, eso es lo que contiene un cuento tradicional. El cuento moderno puede empezar de cualquier parte de la historia, puede ser del final, puede ser del centro, o puede ser también del inicio, pero tiene otros aspectos que se diferencian del cuento tradicional. Teníamos ahí los otros aspectos a tratar, como el clímax, la intensidad del argumento, donde es a veces donde se desarrolla el conflicto. Luego el final, que es el desenlace, que puede terminar muchas veces en algo que uno lo presiente por el hecho de que ha leído la historia, o también es una sorpresa, y otros escritores consideran la historia inconclusa, que lo dejan para que el lector termine la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuento tradicional, ¿no? Dice, titulado El beso, Enrique Anderson Limbert, es un escritor argentino. Dice, la reina de un remoto país del norte, despechada porque Alejandro el Magno había rechazado su amor, decidió vengarse. Con uno de sus esclavos tuvo una hija y la alimentó con veneno. La niña creció hermosa y letal.
Sus labios reservaban la muerte al que lo besara. La reina se la envió a Alejandro como esposa, y Alejandro, al verla, enloqueció de deseos y quiso besarla inmediatamente. Pero Aristóteles, su maestro de filosofía, sospechó que la muchacha era un deleterio alimento y, para estar seguro, hizo que un malhechor condenado a muerte la besara. Apenas la besó, el malhechor murió retorciéndose de dolor. Alejandro no quiso poner sus labios en la muchacha, no porque estuviera llena de veneno, sino porque otro hombre había bebido en su copa. En este cuento tiene mucha historia, ¿no? Porque Alejandro Magno fue un líder de los Antiguo Oriente, ¿no? Los griegos. Y luego también ahí menciona a Aristóteles, ¿no? Uno de los maestros de la filosofía. Y justamente con todos sus argumentos de cada uno, ¿no? Ahí se desarrolla una historia cronológica, porque desde el momento que ahí la reina de un remoto país dice, despechada por Alejandro el Magno, había rechazado su amor, decidió vengarse, ¿no? Y la trama consiste en que sigue esta cronología de hechos hasta terminar al final, bueno, no en la muerte de Alejandro, porque le advirtió a la vez su maestro, pero sí el malhechor que se atrevió a besarla a esta niña que se alimentó con veneno. Claro que eso es por eso lo que decía Iglia, ¿no? Parece una mentira y que a veces es una verdad, ¿no? Esto, aquí parece, ¿cómo podemos decir que una niña se alimenta de veneno para envenenar a los demás, ¿no? Pero eso puede ser figurado en que puede desarrollar un odio y con ese odio pues, puede vivir toda la vida, ¿no? E incluso contagiar de esas emociones a otras personas. Ahí vemos cómo inicia este cuento y cómo culmina. Al final Alejandro es un personaje muy relevado, muy considerado dentro de la historia de las guerras, ¿no? Porque Alejandro Magno tuvo muchas batallas que los ganó, aunque él murió muy joven, pero se engrandeció para hacer de su pueblo, engrandecerlo, ¿no? Pero mediante las luchas y las batallas que en aquellos pueblos se acostumbraban, ¿no? En la antigüedad. Eso es lo que respecta a este cuento, estilo tradicional. Ahora vamos a ver cómo evoluciona un cuento moderno. El cuento moderno es cuando rompe el tiempo y el espacio artístico. Plantea, los hechos son jerarquizados de acuerdo a su importancia, a veces desordenados respecto al argumento. El tiempo puede ser quebrado, cíclico o circular. Ahí ven también, por ejemplo, dice, la narración puede ser caótica, paralela, trenzada, pluridimensional o despuntada. Ahí vemos, por ejemplo, en los hechos, se van jerarquizando, existe por categoría, ¿no? De la importancia que tenga un hecho. De acuerdo, dice, a su importancia, a veces desordenados respecto al argumento. Ahí lo que decíamos de que aquí no, no es cíclica su forma de narrar, porque puede empezar el hecho que puede ser de la mitad de la historia o del final. El tiempo puede ser quebrado, cíclico, circular, puede estar narrando una cosa y luego es interrumpido por otro hecho que parece diferente, pero siempre contribuye a la misma historia. La narración puede ser, dice, caótica, paralela, trenzada, pluridimensional, son estilos que practican los escritores, ¿no? El despuntada puede ser despuntuada, ¿no? De repente había un error en la impresión. Aquellas historias que se cuenta de inicio hacia el final sin usar comas, puntos seguidos, ni punto, a veces, muchas veces el punto aparte, pero en el resto de signos de puntuación no son utilizados. Aquí vamos a ver un ejemplo de cuento moderno. Dice Día de limpieza, de Claudia Solano, peruana.
Es un cuento relacionado con el hogar, ¿no? Vamos a ver qué nos quiere decir. Él puso puntos suspensivos a su matrimonio. Ella tomó la escoba y barrió 2 puntos. Estaba harta de que su relación estuviera en coma. Es la relación que tiene este cuento con los signos de puntuación, ¿no? Pero también al mismo tiempo habla de un matrimonio que está en problemas, ¿no? Por ejemplo, dice, él puso puntos suspensivos a su matrimonio. El punto suspensivo siempre es, por algo dice suspensivo, ¿no? Que queda en suspenso, lo que quiere decir, ¿no? Luego dice, ella tomó la escoba y barrió 2 puntos. Miren, ¿no? Después de 2 puntos viene siempre la explicación, pero lo barrió y no había otra explicación que hacer. Estaba harta de que su relación estuviera en coma, o sea que simplemente con pausas, separado una palabra de otro, un hecho de otro. Entonces, harto de eso, escoba barrió los 2 puntos, ya no había nada que explicar. Esa es la relación que tiene este cuento con el hogar, ¿no? Pero lo narra de una forma y no necesita tantos renglones para decir una historia muy grande. Esa es la grandeza del escritor actual, ¿no? El escritor moderno, que en pocas palabras puede decir mucho. Y tenemos, por ejemplo, otra explicación aquí, la estructura lineal, como decíamos, se cuenta la historia de comienzo a fin, o sea, no tenemos por qué interrumpir ni por qué empezar del centro de la historia, como es el in media res, ¿no? Es una técnica que lo veremos después. Dice, había una vez, ¿no? Siempre los cuentos clásicos, los cuentos que leímos en la escuela, nos dieron los profesores, e incluso los abuelos, los padres en la casa, siempre repetían eso de que había una vez, así se empezaba todos los cuentos, ¿no? Había una vez y así se desarrollaba la historia. Dice, un apuesto joven llama a la puerta y le pide que se calce la más hermosa de las zapatillas. En cuanto observa que ésta se ajusta al pie perfectamente, la toma del brazo al mismo tiempo que le dice, queda usted arrestada. Esta zapatilla fue hallada en la escena del crimen. Miren, ¿no? Cómo se desarrolla esta historia hablando de unas zapatillas, ¿no? Y tiene algo de ver con el cuento policial, ¿no? Porque cuando se habla de investigaciones, se habla de descubrimientos, de pérdidas o también de algunos hallazgos. Entonces, tiene esa relación del cuento que muchas veces toma datos policiales o datos de pérdidas y de esta manera pues nos narra así una historia donde podemos poner toda la atención para poderlo entender, ¿no? Pero empieza con había una vez, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso fue lo clásico y siempre esto es lo que se llama también cíclico por ciclo, se desarrolla, ¿no? O cronológico, porque va de principio a fin. Luego tenemos la estructura quebrada, no respeta el tiempo porque avanza o retrocede de acuerdo al propósito del escritor, ¿no? Tenemos horas extra. Dice, bajo la temperatura del aire acondicionado una vez más, le excitaba la voz que ella ponía cuando se quejaba del frío. Al despedirse, ella deslizó sus dedos helados en el cuello de su colega. Él giró estremecido y le sostuvo la mirada. Quedarte, murmulló mientras escondía el anillo. Ella lo imaginó sometiéndola en escueto baño del 5.º piso y se acomodó la minifalda. Su escritorio también funcionaría. Y este está relacionado con lo que siempre sucede con la burocracia, con los problemas de oficina, con los problemas de funcionarios, que siempre se dan en estos casos de los empleos, de los trabajos, y se viene desarrollando por algo ahí. Ahora ya algunas leyes se han promulgado sobre
tienen que ver algo con el acoso sexual, ¿no? Que también es una de las costumbres que se han venido desarrollándose, pero que las leyes lo vienen frenando estos aspectos para bien, ¿no? Porque de lo contrario, pues se presta para los tipos de inmoralidad y corrupción. La estructura circular, la historia empieza y concluye con los mismos hechos. O sea, como si diera vuelta de un sitio que empieza nuevamente hasta dar hasta el fin. Empieza con un hecho y termina con el mismo hecho. Por ejemplo, vamos a ver esta narrativa de un cuento, como dice escribir una novela, es fácil. Sandro Centurión, un argentino, ¿no? Un escritor argentino. Escribir una novela es fácil, solo hay que tener una buena historia. Para tener una buena historia basta tener una idea interesante. Para tener ideas interesantes hay que tener imaginación. Para tener imaginación hay que tener experiencia. Para tener experiencia hay que haber vivido bastante. Para vivir bastante se necesita dinero. Para tener dinero se puede escribir un libro. Para escribir un libro se debe ser buen escritor. Para ser buen escritor hay que escribir una novela. Escribir una novela es una cosa fácil. Como ustedes ven, esa vuelta que da en la narrativa, empezando de escribir una novela es fácil, hacer un recorrido en circular y volvemos al mismo punto de partida, como es escribir una novela es fácil, que está al final, y escribir una novela es fácil al principio. Esos son los estilos que se practican en la narrativa. Y este es un ejemplo que nos enseña cómo conocer estos tipos y estas técnicas narrativas. Las técnicas narrativas a nivel de narración, de la narración. Son las técnicas narrativas propiamente dichas, sirven para el desarrollo del argumento o de la historia. Se agrupan en, para el punto de vista del narrador, se opta por narrador-personaje, narra en primera persona. Puede decir, por ejemplo, yo vi tales aspectos, yo observé en la ciudad, ¿no? O sea, en primera persona. Luego, cuando también uno narra desde el punto de vista de un testigo que presencia los hechos, ¿no? Solamente se dedica a contar hechos que él está viendo. Ese ejemplo, 100, Ana María Chua, en Argentina. Desde Saladino duerme, su mujer frota dulcemente su lámpara maravillosa. En esas condiciones, ¿qué genio podría resistirse? En 3 renglones se puede hablar de una historia completa, ¿no? Y está tratando de una relación también hogareña, ¿no? Y aquel estímulo, que muchas veces, estimula todas las historias que suceden, ¿no? Y en pocas palabras se puede decir mucho. Eso es lo que, con el punto de vista del narrador, ¿no? Él puede narrar como personaje o también como testigo. Eso es lo que estamos viendo en estos ejemplos de narrativa, y podemos leer más cuentos cortos porque para uno nos gusta un tipo de cuentos, para otro tipo de cuentos. Tenemos, por ejemplo, que el diario El Comercio anualmente convoca a un concurso de historias mínimas que se llama para unos cuento corto, para otros historias mínimas, para otros minificción, para otros microrelato, para otros microcuentos, que viene a ser lo mismo. Todos son cuentos cortos. Y si esa es la historia de los cuentos, ¿no? Es historias mínimas, ¿no? Porque el cuento está hecho de historias. Por ejemplo, en el año 2017, ¿no? 1917. El diario El Comercio convocó al concurso de historias mínimas, donde participaron 4.625. Claro que estos cuentos es vía virtual, ¿no? Entonces tenemos un primer puesto, ¿no? Que fue Antonio Z. Rivas. El cuento se titula El Explorador. Dice, cuando Tupac Yupanqui llegó a Oceanía, conoció a un nativo idéntico a él. Bautizó a este hombre con su mismo nombre y lo convenció de suplirlo en el Tahuantinsuyo.
porque antes había soñado con su doble, y ahora en la Polinesia lo hacía con la caída del imperio. Tiene esa relación que tiene con nuestra historia del Perú. Yupanqui, un inca, de los 14 que gobernaron el Tahuantinsuyo, y que se supone que fue viajero y que en una nave la Contiti, que decían que lo repitieron después, se piensa o se dice o se cree que hizo un viaje a la Polinesia, cerca ya del fin del imperio del Tahuantinsuyo, esa relación que tiene, y ese es el cuento que han considerado ganador de un jurado encabezado por Alonso Cueto, un escritor famoso, en la categoría de escritores pues está después de Vargas Llosa, ¿no? También integraba este jurado Santiago Roncagliolo y Jaime Pimentel, ¿no? Son escritores modernos que conocen mucho de este estilo de narrativa. Y es el primer puesto. Tenemos el segundo puesto, de Rodolfo Caruana Capcha, el informante. Pedro Quispe avistó a los gendarmes, llegaban por la carretera, cogió los papeles, se alejaban. Por fin logró alcanzarlos. Tengo los nombres de más terrucos del pueblo. Ellos cogieron los documentos, los examinaron, sonreían. ¿Ah? Tú eras el soplón. Le sudaban las manos. Luego ya no ya. ¿Qué quiere decirnos esta historia? Esta historia tiene que ver algo con la subversión del Perú. Aquí se sucedieron muchas historias donde algunos, por quedar bien con la policía, con los militares que perseguían a los subversivos, iban como dice, a soplarles, ¿no? Que tal cual está metido en estas situaciones, para ganarse algún aprecio los militares, pero los militares tampoco caían en el juego porque de repente era un personaje que quería acercarse a ellos, conocerles bien y armarles una emboscada, por eso es que ellos se deshacían de todo, sea bien para mal, por eso le decían allí esto, él alcanzó los documentos y le dijeron, lo examinaron, luego sonrieron y ya tú eres el soplón, le dijeron. Dice que al pobre le sudaron las manos, luego ya no le sudaban porque ya pues le definieron, ¿no? Le eliminaron. Sé que estas historias están basadas en lo que ocurrió con los tiempos de la subversión en nuestro país, pero están narradas de una forma moderna, con una forma de términos, ustedes ven ahí palabras, oraciones cortas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos puntos seguidos y cada uno es una oración, pero alcanza un mensaje. Ese también es un estilo de lo que los escritores lo practican, ¿no? Luego tenemos un tercer puesto, dice de Daniel Ramos Ramela, cuento sin título. Miren, es un cuento también que no tenía título, pero ha sido considerado en el tercer puesto. Sentado al borde de la hoguera, Pinocho calentaba su cuerpo mutilado, debido a las bajas temperaturas del invierno. Se dice, según la historia, de que a Pinocho se le crecía la nariz muy grande, ¿no? Y se le decía que era una nariz de un personaje de madera, ¿no? Pero está relacionado con la hoguera y que de repente por el frío, pues bueno, le pusieron al fuego para poderse abrigar, ¿no? Es una explicación podemos dar, ¿no? Porque el cuento puede tener muchas explicaciones y de acuerdo al mensaje que uno lo entienda. Es lo que vemos en tercer puesto. Creo que hay unas menciones honrosas. Hay menciones honrosas también en este concurso. Aquí tenemos el cuento titulado Problemas en el Paraíso. Al recobrar la conciencia tras su enésimo intento de suicidio, Adán consideró que la solución a su infernal convivencia con la insufrible Eva podía pasar por transigir ante su insistencia respecto del asunto con la manzana. Miren, ¿no? O sea, una situación bíblica, ¿no? Aquí también por eso es que uno puede tomar tema de cualquier historia, ¿no? Sea bíblica, sea religiosa, puede ser real, puede ser ficticia, y de eso podemos hacer cuentos, ¿no? Tenemos otra mención honrosa de Mercedes Loaiza, se llama La vida es excavación. El hombre, muy receloso con el tesoro que encontró,
procedió a enterrarlo. Luego se mató para que el tesoro estuviese seguro. Miren, pues, esta historia, ¿no? Se enterró el tesoro y se enterró juntos para poder también estar cuidándolo ahí, ¿no? Es unos cuentos que pueden sonar a menos, pero esos son los estilos cuentistas de los cuales queremos que los participantes de este taller, que es de todos, para poder hacer nuestras historias. Cualquier tema podemos tomar y hacer nuestra historia, pero narrándole con estilo, ¿no? Para que tenga el verdadero sentido de ser una narrativa, lo puedan leer y puedan valorar la forma que está escrita, ¿no? De cualquier historia se puede hacer un cuento, pero la forma es cómo lo narramos.